Yo lo que siento es que como humanidad somos muy vulnerables. Así es, Estamos muy expuestos. así es. Eso es lo Pero yo me doy por contento con un cambio de gobierno, con un gobierno decente, que que no responda a una que no sociedad amenaza el que mundo. no amenaza al mundo Claro. y que responda a una sociedad que no ataque a sus mujeres por no colocarse Y a mal el los velo, homosexuales. no cuelgue a los homosexuales en la plaza Exacto. pública, que responda a una sociedad mucho más educada y mucho más laica que este grupo, gente sacada del medioevo, quizás de mucho antes, que le han impuesto todo esto y se lo quieren imponer al resto del mundo. Este nuevo escarceo de guerra en el Medio Oriente que inició Israel contra Irán, ¿en qué va a terminar? Porque estamos acostumbrados a que estas batallas, estos ataques en países del Medio Oriente siempre se congelan y un tiempo después se reactivan. Pero, ¿qué hay de diferente en esta oportunidad? ¿Y cuál es el papel que Estados Unidos juega en esto o va a jugar en esta guerra? Y el papel de Venezuela como sucursal armamentística de Irán. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Agárrate. Para comprender lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, si Estados Unidos se va a meter y qué significa eso para la paz mundial, aquí tenemos un especialista de verdad en la materia, alguien que tiene un conocimiento histórico de lo que ha venido ocurriendo en el Medio Oriente. Se trata del doctor Ricardo Israel. Se llama Israel ese apellido. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por Lo que acompañarnos. hay, yo siempre en este tipo de circunstancias recurro a dos cosas que son muy útiles. La primera me pregunto, ¿cómo verá esto un historiador que en 50, 100 o 500 años más mira hacia atrás y se refiere a los días que estamos viviendo? Porque realmente lo urgente no es lo mismo que lo importante. Segundo, es un concepto que siempre me ha sido muy útil de un historiador francés que se llama Fernando Braudel, que es el concepto de historia larga e historia corta. Él dice que los procesos históricos no son igual a los años. Incluso ese debate se dio con el siglo XX, porque hubo gente que decía que el siglo XX, como suceso histórico de la primera a la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, y otros que decían que realmente terminó con los atentados de las Torres Gemelas, inaugurando un nuevo periodo. Pero lo que hay acá es que uno se pregunta qué tipo de historia corta o historia larga. La historia larga, esto de los acontecimientos, los sucesos que se van variando con enorme velocidad. Basta ver cómo varía la temática de la Casa Blanca con cada conferencia de prensa que hace desde la Casa Oval todos los días el presidente Trump, con realidades más atávicas como la del Medio Oriente. Y uno ve que hay una historia larga, una historia de siglos que son sucesos, y él desarrolló este concepto a propósito del Mediterráneo, que decía que era una cultura propia, distinta a los países que la componían. Entonces, de siglos, y uno ve la importancia de la historia, y por eso mi reticencia para usar el cambio histórico, recordando cómo se equivocó Occidente cuando apoyó la salida del Shah para darle el paso al ayatollah Ruhollah Khomeini, Tremendo error. o más reciente, con todo el entusiasmo y las desilusiones posteriores de la llamada primavera árabe para sacar a dictadores, autócratas pro-occidente, para traer a lo que en definitiva fue las veces que han habido elecciones abiertas en el mundo árabe, la ha ganado el fundamentalismo. En Gaza, con Hamas, la ganó en Egipto, y por eso ¿Las ganan en de forma Argelia, transparente o...? sí, las veces que han habido, Ujú. cuando se hablaba del cierre que tiene Israel a Gaza, hay uno peor, que es el de Egipto. ¿Y por qué de Egipto? El actual presidente al-Sisi era el comandante en jefe que les dio el golpe de Estado a la hermandad musulmana, cuyo fundador fue colgado por Gamal Abdel Nasser. Entonces, una realidad donde me convence que el futuro de Israel está en lo que hay en estos días, una alianza de hecho con los países árabes sunitas.
donde todos ahí en general entienden mejor lo de Israel porque sufren a los hermanos de Hamás, muchos de ellos ilegalizados. Yo recuerdo cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita respondía que ellos no tienen el problema que tuvo Estados Unidos en sus universidades de élite, porque los tienen ilegalizados. Entonces, ¿qué se ha dado en esta guerra? Así como la guerra de Ucrania dejó como legado de la política de cancelación a Rusia algo inesperado, una alianza que nunca había existido entre China y Rusia, que es un desafío a todo lo que representa Estados Unidos. Y en este caso ha habido un acercamiento de hecho. Israel atacó cruzando territorios de países árabes y en esos territorios también la han apoyado con la información de los misiles que cruzan hacia Israel. Lo que partió como una guerra más con la invasión de Hamás, un terrible fracaso, terrible, de Israel, que todavía no se explica cómo pudo haber fracasado la dirección política, los servicios de seguridad y las propias Fuerzas Armadas, con lo que se demoraron en sacar a esta gente que mató a 1000 y tantas personas y se llevó 200 y tantos rehenes. Ahí los rehenes, para los que no están familiarizados con el Medio Oriente, de una idea de lo que se ha convertido Gaza. Ahí no solo intervino Hamás, llegó gente común y corriente, hay un mercado muy activo de huesos y restos de gente que han sido capturados allí. Hay rehenes que pertenecían a la yihad islámica, a otros grupos menores, a los clanes familiares que son los que hacen el contrabando. Hay una realidad también que se le escapa a Occidente. ¿Por qué ningún país árabe quiso recibir a las víctimas que allí tuvieron lugar? ¿Por qué tampoco, cuando se reunieron los 54 países musulmanes, tampoco hubo una oferta en ese sentido? Hay una realidad compleja que se escapa acá, como también que cuando uno va a la legislación internacional, los derechos humanos son para todos, pero en una legislación específica de la guerra que viene del siglo XIX, que son los convenios de Ginebra, donde califica de crimen de guerra a aquellos que están dentro de un recinto y utilizan a sus propios ciudadanos como escudo humano. El primero que lo hizo fue Saddam Hussein. Usted se acordará que agarró a todos los occidentales que estaban para evitar los bombardeos. Eso se da en una situación donde uno ve la diferencia entre combatir desde el punto de vista de la aplicación del derecho internacional entre a un ejército de hacerlo con una milicia terrorista, en la cantidad de víctimas. Fíjese cuán menor ha sido, a pesar de la profundidad de los bombardeos, entre Irán e Israel. Pero ha sido muy preciso, pues hacen blancos precisos, ¿no? Exactamente. Te recuerdo que definitivamente no es lo mismo impreso que bordado. Así que si tú quieres que el uniforme de tu empresa, el logo de tu organización, tenga la distinción que solo da un buen bordado, yo te recomiendo que te comuniques con Sorrento 23 Embroidery. Clase, calidad y personalización. 3 condiciones que verás lucir en tus camisas, en chaquetas, en gorras, delantales. Tu equipo va a lucir impecable mientras promocionas tu marca. Comunícate con ellos a nombre de Agárrate. Usted ve que las guerras para Israel habían sido todas cortas, salvo una, Sí. la de la independencia. La guerra no la ha empezado Israel, ha tenido 8, las ha ganado todas. La más difícil fue, por supuesto, la de la independencia. El mismo día que se creó el Estado de Israel, en vez de crear el Estado árabe contiguo, porque la idea era tener un Estado al lado del otro, y no un Estado en vez del otro, como quieren Hamás, Irán y los muchachos ignorantes en las universidades de Estados Unidos y de Europa que cantaban del río al mar, o sea, la desaparición de Israel. ¿Qué hay allí? Que lo que partió con una guerra en un contexto transformó rápidamente en una guerra en 7 frentes, porque Irán activó a todos los llamados proxies, países, milicias que están cercanas, y se agregaron Siria, a la Cisjordania, los hutíes del Yemen a 2000 kilómetros, hasta terminar en lo que era obvio con Irán.
El año 2024 terminó muy favorable a Israel estos dos intercambios. No causaron víctimas y sí se demostró que había esta alianza con los países sunitas, porque Egipto, Arabia Saudita, Jordania colaboraron con Israel. Está pendiente allí la creación del Estado palestino, pero eso fue ofrecido en 1939, en 1947, en 1949 en el primer cese del fuego, en 1967 después de la guerra de los 6 días Israel ofreció y fue respondido por los 3 no de la Liga Árabe, no a la negociación, no a la paz, no al reconocimiento. Era cambio por territorio, que es lo que dio resultado con Jordania y con Egipto. Después vienen los pactos de Abraham. Es una realidad donde, ¿qué ha acercado a los países árabes sunitas a Israel? El mismo enemigo, Irán. Irán, y por eso lo que era una guerra árabe-israelí se transformó en una guerra contra Occidente. Llegan los ayatolas y hablan de acabar con el gran Satán. Toman por 400 y tantos días rehenes a todos y cada uno de los diplomáticos que estaban allí. Han atacado a Estados Unidos en el Líbano, en el Medio Oriente, donde han podido, lo han hecho, han llevado el movimiento terrorista hacia Argentina, están hoy día en Venezuela y en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Los cohetes no son, los intercontinentales son para llevar las bombas acá. Ya pueden llegar a Europa. Tienen una visión chiita del martirio, de acuerdo a la cual las desgracias del mundo vienen por la desaparición en esta liturgia del 12º imán, figura religiosa. Y eso va a reaparecer en el mundo para traer paz y justicia cuando desaparezcan los infieles de Jerusalén. Está contra Israel, que es el pequeño Satán. El gran Satán sigue siendo Estados Unidos. Por eso es tan sorprendente escuchar a los muchachos de universidades de élite voceando las mismas consignas de muerte a América. Bueno, es absurdo, porque eso tiene mucho tiempo gestándose aquí. Lamentablemente nunca se le ha puesto atención a eso en las universidades. Es un tema de seguridad nacional. Fíjese, le pasó a Europa. Sí. Europa despertó a la realidad que habían jóvenes con un pasaporte tan francés como el de Macron, o tan británico como el del rey Carlos, luchando en Siria. Y muchachas adolescentes iban a casarse. Despertaron a esa realidad y esa realidad lo sigue marcando, que hay tercera, cuarta generación que simplemente no se han integrado. Lo curioso es que hay gente que arrancó de un sistema y quiere reproducirlo. Hay ciudades en Europa donde se aplica la sharía, los matrimonios por honor. Hay una realidad donde no quiere simplemente entenderlo, lo que le está pasando a imperios tan exitosos como fueron España, Francia o Inglaterra. Es esa realidad que está luchando Israel, pero el tema llega ahora. Israel hizo lo que podía hacer. Lo que queda por hacer no puede hacerlo. O no puede hacerlo solo. No puede hacerlo solo. No puede hacerlo solo. Se necesita a Estados Unidos. Y que hasta donde van el conflicto reciente, las declaraciones y la reacción de Donald Trump, ¿cómo la ve usted con respecto a cómo actuaría Estados Unidos en días próximos, ya, inmediatamente? Es algo que va a marcar, por eso me preguntaba cómo lo vería un historiador del futuro, y yo creo que sin duda va a explicar que aquí se definió el legado, cómo va a ser recordado. Esto es el equivalente al segundo periodo de los presidentes de Estados Unidos, cuando están preocupados de su legado. Usted ve que no tiene la gente que lo rodeó en el primer gobierno, sino Claro. que tiene gente muy leal. Sí. Entonces, en este contexto, esto es lo que va a decidir este movimiento. ¿Por qué no es fácil? Contrariamente a lo que se piensa, no es
lo que dicen las palabras, sino que los hechos de su vida política. Desde que le ofrecieron ser candidato presidencial, que no aceptó, de un partido que ya no existe, que es el Partido de la Reforma, el que permitió que Clinton le ganara a Bush en su oportunidad, a Bush padre. En ese caso, este hombre siempre ha estado en contra, fue un opositor fuerte de la guerra de Irak. Sí. Siempre ha estado en contra de que Estados Unidos debe imponerse a través de la Fuerza Armada. Exacto. Lo suyo es su libro, El arte de la negociación. Sí. Entonces, lo ha ido buscando, lo rechazaron, pero es algo que le crea problemas. El Partido Republicano hoy día tiene dos alas, quienes quieren acabar con el problema de Irán y aquellos que dicen que Estados Unidos no debe crear una nueva guerra. Lo que yo creo ¿Y que cuál va a ser la posición que va a ganar? Irán, yo espero que intervenga por varias razones. Primero, no es para iniciar una guerra, es para terminar una. Irán nunca ha estado tan debilitado como ahora. Las sanciones dieron resultado en el gobierno anterior, les volvieron a entregar dinero, lo que le entregó Obama en su oportunidad, lo que le entregaron después, solo ha servido para alimentar los rencores, la subversión y estas divisiones en el Medio Oriente. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿El papel de Venezuela es importante o no? Sí. O sea, lo que Venezuela ha hecho a favor de Irán, a favor del armamentismo, lo que ha aportado, lo que tiene allá metido, reservado. Todo esto, hay 1000 personas que no hablan castellano circulando con pasaporte venezolano a través del mundo. Son agentes de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué es lo que yo esperaría? Y por eso Israel no puede hacer más de lo que ha hecho, que es debilitarlo. Quizás si ataca a Estados Unidos, porque se necesita un avión para transportar bombas de 15.000 kilos, que es el B-52 Spirit. Segundo, nunca ha sido usada. Suponemos que puede llegar a 100 o más metros. Probablemente ahí está escondido también el ayatolá. Eso puede ocurrir, como no, pero para asegurarse se van a necesitar fuerzas especiales. Israel ha destruido 2 proyectos atómicos antes. El proyecto atómico de Saddam Hussein en 1981, que recibió las mismas críticas que Gaza, pero si hubiera tenido el proyecto atómico, no invade Estados Unidos. Y uno que tenía Siria con Corea del Norte, que fueron con fuerzas especiales, en la época de Al-Assad, de la familia. Ahora, con esa experiencia ellos han distribuido en 10, 12 lugares la producción que tiene. Hay una serie de informaciones que dice desde la directora de inteligencia que no tienen la bomba todavía, lo cual es cierto, y todas son ciertas. Lo que no se entiende es que hay 2 tipos de el combustible que se necesita, el llamado 238 y 235. Uno sirve para la bomba atómica, no, otro no. Hay un conocimiento científico que una vez que penetra en una sociedad ya no lo abandona, pero la parte tecnológica es más complicada. Se necesita transformar ese gas, está hablando del 60, el 80, y se necesita el 90%, pero después tiene que ser transformado en polvo y después en metal. Eso tiene que ser puesto en forma compacta y después miniaturizado para colocarse en un misil o en un cohete intercontinental. Todos esos pasos no hay seguridad. Lo que pasa es que una vez que se dispone del plutonio, no hay vuelta atrás, en el sentido que es cuestión de tiempo, nada más. Ya tienen la experiencia, aunque sea para una bomba sucia. Hoy día Irán, y para eso también se necesita Estados Unidos, ya ha sido derrotado militarmente. ¿Pero qué tiene a su alcance? En algún minuto se le van a acabar a Israel los combustibles para interceptar. Israel tiene 3 tipos. Uno, el más conocido,
el que intercepta los cohetes artesanales que vienen de la Franja de Gaza. El segundo es la llamada Onda de David para misiles y tiene un tercero para mayor elaboración. Los más completos necesitan alrededor de 100 soldados norteamericanos para moverse, que son los Patriotas. Es una cosa muy grande. Hay uno en Tel Aviv, hay otro en Kiev, pero no es mucha la utilidad que tiene. Incluso uno de los grandes avances en esto ya fue utilizado para lo que venía de Hezbollah en el Líbano. Incluso los cohetes artesanales pueden ser $1000 un cohete, pero el interceptor requiere miles y los otros para los misiles son de cientos de miles a millones de dólares. Esos se van acabando. No habían sido utilizados, salvo el año pasado, en la forma como fueron utilizados. ¿Qué ocurrió? El avance que hubo. Exitosamente, en forma experimental, el más barato de todos, un rayo láser, para interceptar a esto, pero todavía no está en todas partes. ¿Qué podría llegar? Tanto el año pasado como ahora, demostró dos cosas Irán, que puede llegar, el año pasado no causó víctimas y ahora que puede penetrar. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí, en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Colabora Estados Unidos. La vez anterior colaboró también Gran Bretaña y los países árabes porque no se sabía cómo iba a ser la primera. La respuesta israelí le destruyó todos los equipos de vigilancia y de seguridad. Por eso ahora Israel penetró y salió con 200 aviones sin ser interceptados. Y ocurrió esto donde estaban tan penetrados que el Mossad estaba allí y armaba drones que simultáneamente a la misma hora atacaron a los líderes del programa atómico y a los líderes militares de la Guardia Revolucionaria en sus propios dormitorios. Tan preciso que no afectaron los edificios o los departamentos contiguos. En ese contexto, Israel está allí, pero hasta ahí llega. La respuesta puede ser un misil con arma atómico, con biológico, con químico o la bomba sucia. El plutonio que tienen no metido en un misil, pero ese escenario de si alguna vez llegan a movimientos terroristas que pueden ser usados en cualquier ciudad del mundo. Eso es muy catastrófico. Y el mayor poder que tiene es el llamado Estrecho de Hormuz. Irán tiene la salida al Golfo Pérsico o ya lo Arábigo. bloquearon, ¿no? Ya lo bloquearon. Pero lo que podrían hacer es lo que pasó con Egipto después de la guerra de los 6 días, que quedaron barcos por años que hicieron que no fuera utilizable el canal de Suez. Usted ve que los hutíes pararon del todo hasta que intervino militarmente hace poco Estados Unidos el movimiento de barcos del Golfo del Mar Rojo. En ese caso, aquí hay un problema donde si cierran esto, crean una crisis enorme no solo para Occidente, A nivel mundial. para China. El 40% del petróleo y el gas llega allí. El despliegue que está haciendo Estados Unidos con portaaviones es bueno para disuadir. China nunca lo ha hecho, pero es mejor que no lo haga nunca. Utilizar sus fuerzas armadas y Rusia también. Pero en el caso fundamental es que, ya sea de acuerdo con fuerzas especiales de Israel para asegurarse que fueron destruidos, si es que no quieren utilizar los propios. Pero lo fundamental es que se pone fin a una guerra. Se acaban con todos estos escenarios catastróficos a los cuales pueden recurrir ellos. Y se pone fin a un gobierno porque no hay ninguna evidencia, que así como lo demostró el caso de Maduro, una dictadura que pierde una elección no lo respeta. Y el gobierno de los ayatolás no hay ninguna evidencia que pueda ser reemplazado
por no se sabe quién. Y desgraciadamente el príncipe consorte dice las cosas que suenan correctas, pero por algo esa familia salió del poder. Corresponde a otra etapa histórica, tampoco volvieron. Sí, volverán, es que él dice que Vuelven allá, estamos pero no a gobernar. exacto, Sí. pero hablan de volver a gobernar. Sí, El príncipe consorte, precisamente. no se ve por dónde. Tampoco pasó una vez que cayó el comunismo en Europa del Este que volvieran las casas reinantes Sí. en su oportunidad. Tiene que haber un acuerdo político y no se ve por dónde eso se vaya a producir. Yo no creo que vayan a caer, a no ser que intervenga Estados Unidos, que seguramente si interviene va a ser en forma tan precisa como le cuento, pero no quieren un compromiso que han dicho que no quieren. Y están amarrados con este problema que Israel está comprometido a que caiga el gobierno, pero no el gobierno de Estados Unidos. Cuando estuvo, y fue muy aplaudido, él tuvo 2 discursos donde repitió lo mismo, con la base más grande fue de Alemania que tienen en Qatar desde el año 91, y la segunda frente al mundo árabe. Las distintas tribus, Arabia Saudita hay como 2000 príncipes, no es realmente una sociedad donde se cambian los gobiernos por votación, sino que tienen forma de legitimidad que vienen profundamente de la historia. En ese caso, repitió lo mismo, que se había acabado el tiempo donde Estados Unidos utilizaba a sus soldados para tratar de imponer un gobierno, porque las instituciones norteamericanas han sido tan exitosas en Estados Unidos, pero salvo lugares que ya estaban preparados culturalmente, como Europa, Alemania, han fracasado totalmente en los intentos de exportarlo, incluyendo las veces que han ocupado militarmente Haití o otros países de América Latina. No ha dado resultado utilizar las Fuerzas Armadas para imponer gobiernos. El último fracaso fue evidentemente Haití. Sí. Perdón, Irak. Irak, sí, le iba a decir Irak. Bueno, yo lo que siento es que como humanidad somos muy vulnerables. Así es. Estamos muy expuestos. Así es. Eso Pero yo me doy por contento con un cambio de gobierno, con un gobierno decente, que responda a una que no sociedad amenace al mundo. que no amenace al mundo Claro. y que responda a una sociedad que no ataque a sus mujeres por no colocarse mal Y a el los velo, homosexuales. no cuelgue a los homosexuales en la Exacto. plaza pública, que responda a una sociedad mucho más educada y mucho más laica que este grupo, gente sacada del medioevo, quizás de mucho antes, que le han impuesto todo esto y se lo quieren imponer al resto del mundo. Esa es la tragedia. Y incluso ellos tienen esta idea que todo algún lugar que alguna vez fue ocupado por los musulmanes debe volver a ser musulmán. Por supuesto, Israel, ya que tuvieron un imperio otomano por 4 o 5 siglos, y tanto Al-Qaeda como ISIS nunca hablaban de España como España. Eso no lo sabe Pedro Sánchez probablemente, sino que siguen hablando de Al-Andalus, la época que estuvieron allí. Estuvieron en las puertas de Viena, estuvieron parte de Francia. Entonces, toda esa historia para ellos sigue siendo presente. Por algo, en sus escuelas no se educan hasta memorizar el Islam y lo repiten una y otra vez. Es un tema que en alguna forma sacar a Irán del mapa significa recuperar la posibilidad para muchos países. Y lo bueno que intervenga Estados Unidos es que no habría o tendrían los argumentos como para continuar a las dependencias de Irán como Venezuela. No habría argumento para no llevar a los tribunales a los Diosdado Cabello del mundo que fueron a matar al teniente Ojeda en Chile. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Israel. Muchas gracias a por, usted. por esta clase que nos ha dado, esta clase magistral, y con esto yo me despido hasta mañana. Muchas gracias.